26 de agosto del año 2025. Estoy seguro que Dios tiene propósito. Mañana nos da mucho gusto que nos acompañes en tu programa Jesucristo es la Roca, que se transmite a través del canal 8, Tu Nueva Visión, aquí en Cable Sur. Así que usted nos puede sintonizar canal 8, Tu Nueva Visión. También nos puede mirar a través de las redes sociales, en Facebook, y también nos puede escuchar en la 100.9 Radio Vida. Ahí estamos también enlazados. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Es un día tan hermoso que el Señor nos regala. Es una mañana maravillosa. Podemos ver nosotros la hermosura de nuestro Dios reflejado en cada día. Si usted está vivo, usted es bendecido. Si usted puede escucharme o puede mirarme a través de la televisión o de las redes sociales, usted tiene una bendición tan grande porque sus sentidos están activos. Usted es bendecido, es bendecida y posee la mayor cantidad del mundo, que es estar sano. Y si usted está pasando por alguna situación difícil, por algún problema familiar o alguna tribulación, no se preocupe. Hay una palabra para usted y hoy Dios te dice a la luz de su palabra que hay una esperanza. Muchas veces nos afligimos, nos desesperamos por las necesidades que tenemos en este mundo, pero Jesucristo fue claro y preciso cuando anduvo aquí en la tierra. Él nos enseñó en todo momento que en este mundo iban a haber aflicciones, que íbamos a tener enfermedades, íbamos a tener problemas, íbamos a estar padeciendo muchas situaciones, pero también nos muestra que Él venció a este mundo. O sea, Él con todo en su humanidad, 100% humano, 100% Dios, derrotó a las cosas que podrían haber aquí, que lo podrían estar causando, le podrían estar causando algún daño. Así que usted es bendecido, es bendecida, y si usted está pasando por situación difícil, escríbanos ahí un mensajito. Ahí tenemos los teléfonos 933-120-3926. Usted puede comunicarse con nosotros, mandarnos un mensajito, un mensaje de texto, para que estemos orando por su necesidad. Mi nombre es Rubén Lázaro Cruz, soy el pastor de la Iglesia Roca Firme, de aquí de Zapotal, primera sección, de este municipio de Comalcalco, Tabasco. Estamos aquí a escasos 20 minutos de la cabecera municipal, y hay una palabra para usted en este día. También queremos agradecer al pastor Agustín Guerrero por la oportunidad que nos da a través de lo que Dios ha puesto en su corazón para poder llevar a cabo esta barra de predicaciones. Y agradecemos también al Canal 8, a los dueños de este canal, por abrir este espacio para que podamos predicar la palabra de Dios. A nuestro patrocinador Pan de Vida, les invitamos a ir y tomarse un cafecito ahí en la panadería Pan de Vida. Es un espacio confortable, es un lugar muy amplio con vegetación, hay árboles allí, hay un espacio muy agradable en donde usted puede ir y comer ese pan rico de la panadería Pan de Vida. Hay postres también, hay pastel, aquí en la colonia Xochimilco, aquí en Comalcalco, también en su otra sucursal en la carretera Vía Corta a Cunduacán, por ahí en la entrada a La Mona. Ahí está la panadería Pan de Vida, y en Cunduacán, la otra sucursal, usted puede también acudir allá y disfrutar de un pan sabroso. Pues vamos a estar trabajando en esta mañana con el tema el poder del dominio propio en la vida cristiana. El poder del dominio propio en la vida cristiana. Y es que muchas veces necesitamos nosotros poder tener ese dominio propio
porque a través de un dominio propio nosotros podemos evitarnos muchas situaciones que nos causan conflictos. Y usted dirá, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es controlar nosotros nuestras emociones, aprender a conocer nuestras emociones, y conocer nuestras emociones es lo más difícil. Poder conocernos a nosotros mismos, qué es lo que nos irrita, qué es lo que nos pone triste, qué es lo que nos enoja, qué es lo que nos alegra, qué es lo que nos provoca miedo, temor, angustia, estrés, todo aquello que está dentro de nosotros y que conocemos como emociones, que son tan maravillosas porque Dios nos puso emociones, nos creó humanos y nos dio emociones para que nosotros podamos sentir, pero conocerlas me ayuda a poder autogestionarlas, y esa es una palabra clave, ¿no? Autogestionarlas, es decir, ya conozco qué me enoja, ahora sé que voy a poder controlar esos momentos en los cuales puedo caer en enojo. Y es ahí donde entra ya el dominio propio. El dominio propio nos ayuda a poder entender muchas situaciones, tal vez cuando estamos pasando una situación también desesperante, poder tener control en nosotros, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Es otra forma importante también, porque muchas veces los pensamientos gobiernan lo que nosotros hacemos. Entonces, si nuestros pensamientos son pensamientos negativos, vamos a andar siempre deprimidos, vamos a andar siempre enojados, vamos a andar siempre tristes. Entonces, los pensamientos son fundamentales, porque nosotros somos personas y tenemos aquí algo importante, que es el pensamiento de lo que vamos a hacer. Si usted va a mover, yo por ejemplo voy a tomar la Biblia, lo primero que hago es pensarlo, y luego el cerebro manda el mensaje a mi cuerpo y actúo en esa forma, ¿no? Entonces, poder tener dominio propio es también controlar esos pensamientos que a veces llegan a tu vida y que de una u otra manera causan también conflictos. Cuando nosotros tenemos el dominio propio, podemos controlar nuestras acciones también. A veces nuestras acciones no son correctas, son impulsivas. Cuando actuamos por impulso, cometemos muchos errores. Entonces, Dios es tan maravilloso que en su palabra, en la Biblia, nos deja claro y nos deja estipulado cómo nosotros podemos controlar o tener dominio propio en nuestra vida. Y es ahí donde habla el apóstol Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, en su versículo 19 al 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y aquí está refiriéndose también a mujer y varón, hombre en el sentido general, pues, pero está hablando de ambos sexos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, ahí está claro. Por esto, mis amados hermanos, dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta palabra, dice, todo hombre, o sea, todo hombre, todo varón, toda mujer, sea pronto para oír, o sea, que esté dispuesto a escuchar, y sea tardo para hablar, y sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que no te despegues, esto va a estar tremendo. Dios nos habla en todo momento, nos habla a la luz de su palabra. No te despegues, acuérdate, si todavía estás sintonizando, quédate con nosotros aquí en Canal 8, Tu Nueva Visión. El tema, el poder
del dominio propio en la vida cristiana. Vamos a unos comerciales y regresamos en un momentito. Seguimos aquí con ustedes en tu programa Jesucristo es la Roca. Nos da mucho gusto que esté sintonizando esta transmisión el día de hoy. Estamos tocando un tema importante en la vida de toda persona y fundamentalmente en la vida de todo cristiano. Estamos hablando acerca del poder del dominio propio en la vida cristiana. Decíamos hace unos momentos que tener dominio propio es conocernos a nosotros mismos y es poder controlar cada parte de nosotros, controlar nuestras emociones, autorregularlas, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero usted dirá, yo lo he querido hacer, he buscado la manera de cómo poder lograrlo, pero no he podido, porque es que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Y dice la palabra que cuando venimos a los pies de Cristo y viene a nosotros el poder de Dios a través del Espíritu Santo, recibimos poder, recibimos amor y recibimos dominio propio. El dominio propio nos ayuda a nosotros para poder estar fortalecidos en todo momento. Y estamos analizando lo que escribe el apóstol Santiago, guiado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 19 al 20, dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, hombre, varón y mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto está fuerte, fuerte. Vivimos en una época en la que todos queremos hablar y pocos quieren escuchar. ¿Por qué pasa esto? Porque nos gusta hablar, y si nos ponemos a hablar nos gusta que nos escuchen, pero se nos complica poder escuchar. Es difícil esta parte porque estamos acostumbrados a hablar, pero poco a escuchar. Entonces, en el mundo en el cual vivimos, pocos desarrollamos o desarrollan esta actividad, esta habilidad de poder escuchar. Las redes sociales, los medios de comunicación y aún en nuestras conversaciones diarias están llenas de voces, de comunicación, pero muchas veces están vacías de sabiduría. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar también para poder discernir entre lo que es y lo que no es. El hombre moderno está disponible para hablar de una manera rápida, se enoja rápido, pero escucha poco. Y mire la controversia, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos instruye a ser prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para airarnos. Pero sucede todo lo contrario. O sea, en el mundo actual, en el siglo XXI, el ser humano es más pronto para hablar. O sea, quiere hablar, queremos hablar, que todos nos escuchen, pero no queremos escuchar. Y somos prontos para airarnos, porque desde pequeñito el ser humano ya viene con esa naturaleza, ¿no? Y empieza a airarse. Si no lo atiende la mamá en el momento que quiere, no puede hablar, pero puede llorar, y empieza a llorar y empieza a gritar, a patalear ahí donde está en su cuna, y para llamar la atención. Entonces, por naturaleza ya traemos todo invertido, ¿no? Por eso Dios nos instruye y nos dice, no, es todo lo contrario. Tienen que ser prontos, o sea, disponibles para oír, pero pues lentos, tranquilos, para hablar y también para airarse. Contrólense, dice. Entonces, el mensaje de hoy nos va a enseñar, o nos enseña a la luz de la palabra, 3 lecciones vitales para vivir bajo la justicia de Dios.
Y la primera es escuchar con prontitud, o sea, estar atento a lo que me están diciendo, a lo que está sucediendo. Hablar con prudencia. Tengo que aprender a hablar con prudencia y a controlar la ira con la mansedumbre. Y la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Por eso, quien ya vino a los pies de Cristo, tiene ya esa mansedumbre, tiene ya ese dominio propio, porque es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si usted no lo tiene, quédese con nosotros en esta mañana y va a poder alcanzarlo, no por sus propias fuerzas, ni porque lo estemos diciendo aquí en este programa, sino porque está en la Biblia y las promesas de Dios se cumplen. Lo que Dios promete se cumple. Primero, la primera verdad que encontramos es que el creyente, o sea, todo el que ya vino a los pies de Cristo, debe de ser pronto para oír. Y la palabra aquí, pronto, si nos vamos al griego, está escrita en tachú, que significa rápido, veloz, diligente. No se trata de cualquier cosa, sino de estar atentos para escuchar la palabra de Dios. Atentos para escuchar la palabra de Dios. Pablo lo afirma en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Ahí está un elemento fundamental que si usted lo aplica a su vida, usted va a encontrar grandes cosas. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, nos instruye, nos dirige y nos enseña para cómo debemos actuar nosotros en este mundo, porque dice la palabra que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y al decir que no somos de este mundo, está refiriéndose a que tenemos que ser diferentes. Estamos de paso aquí. Nuestra eternidad no es aquí en la tierra, nuestra eternidad está allá en los cielos. Entonces, el instructivo por el cual nosotros tenemos que conducirnos en la vida, en este lugar donde estamos de paso, para que tengamos sabiduría, es la palabra de Dios. Y hoy nos llama a ser prontos para oír, diligente, rápido, pero para oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, cuando estás escuchando la palabra de Dios, ¿tus oídos están atentos a lo que estás escuchando? Porque por el oído es por donde entra la palabra, entra lo que escuchas, o sea, por eso pronto para oír. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, esa palabra cristocéntrica, predicada a la luz de las Sagradas Escrituras, empezamos a entender muchas cosas, empezamos a comprender tantas cosas que a veces no entendíamos. Y decimos, bueno, tantos errores que yo cometía, y aquí está la sabiduría de Dios. En una alabanza usted tiene que abrir sus oídos para escuchar lo que se está cantando. Y todo tiene que enaltecer, todo lo que se canta, todo lo que se habla, lo que se predica, tiene que enaltecer el nombre de Dios. Nuestros oídos deben de estar abiertos a la palabra. Y es ahí donde se va desarrollando la fe. El cristiano maduro no es aquel que siempre está hablando. No es nada más hablar por hablar. No sé si usted recordará aquel personaje tan famoso del cine mexicano de la época de oro, Cantinflas. Su nombre, Cantinflas, era cantinflear, porque decía cada cosa que no se le entendía, pero él hablaba y no se le entendía. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no hablar cosas nada más que se ponen en nuestra boca y decimos, sino que tenemos que escuchar primero para poder nosotros hablar, y hablar con sabiduría, hablar con madurez, hablar con una palabra que vaya sazonada
a través de las Sagradas Escrituras. El cristiano maduro no es aquel que siempre habla. El cristiano maduro es aquel que sabe escuchar también. Jesús repetía constantemente, y cuando Él estuvo en la tierra, Jesús siempre decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateos 11:15. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 15, Jesús dice: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, en pocas palabras, yo te puse los oídos para que oigas, para que escuches. Al menos que haya alguna situación ahí en el oído, pero tenemos oído para escuchar. Y qué bendecidos somos, ¿verdad? Que podamos nosotros escuchar, que podamos prestar atención a la palabra de Dios. Escuchar es la primera señal de humildad, porque en el matrimonio a veces hay muchas situaciones de conflictos porque no se sabe escuchar. Y en la mayoría de los casos, no quiero decir que nada más en el caso del varón, del esposo, porque también sucede en las esposas, porque el mal hábito de no saber escuchar está en todos, en cada uno del ser humano, en cada uno de nosotros. Pero en la mayoría de los casos, cuando llegamos del trabajo o cuando llegamos estresados, llegamos a la casa y la esposa quiere hablar y el esposo está cansado y no escucha, y la esposa se da cuenta o el esposo se da cuenta cuando él quiere hablar y la esposa no lo escucha. ¿De qué forma se da cuenta? Cuando está hablando y su mirada está distraída o él está pensando en otras cuestiones, en los problemas que trae o en los problemas que va a arreglar, y la esposa está platicando y él está pues fuera de lo que se está hablando. Entonces ahí nosotros no estamos demostrando humildad y vienen conflictos, vienen situaciones de problemas, porque qué mejor que desarrollar esta habilidad para escuchar que en la familia, en la casa, con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, escuchar a los hijos también, las necesidades que ellos tienen. Y lo mejor también es escuchar la voz de Dios. Dios nos habla a través de la oración. Por eso Jesucristo nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, oiga la voz de Dios, oiga la palabra de Dios. Escuchar es la primera señal de humildad, porque quien escucha reconoce que necesita aprender. Así que ahí está la primera clave. Escuchar es importante. Pero vamos a unos cortes comerciales y regresamos en un momentito. No te separes. Continuamos aquí en tu programa Jesucristo es la roca. Continuamos aquí en su programa Jesucristo es la roca y estamos analizando el tema el poder del dominio propio en la vida cristiana. Y estamos hablando acerca de la importancia de saber escuchar. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser prontos para oír, diligentes, rápidos para oír. Un médico no receta antes de escuchar al paciente. Cuando el paciente va a consulta, el médico lo escucha atento para poder diagnosticar. De la misma manera, el creyente debe de actuar no debe de dar un paso adelante, no debe de actuar sin primero haber escuchado la voz de Dios y a los demás. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, no podemos actuar por instinto o porque nosotros lo queramos hacer porque yo creo que así es, sino que todo tenemos que ponerlo a la voluntad de Dios y esperar la respuesta de Dios, pero también estar atentos para escuchar la voz de Dios cuando te va a hablar a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. La voz de Dios te va a hablar y te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Y en ese momento, cuando nosotros aprendemos a escuchar, es cuando nuestra vida empieza a ser transformada.
No actuamos ya por interacción, por instinto, o por estímulo, sino que actuamos en base a lo que Dios nos está hablando a la luz de su palabra. Por eso cuando usted está orando, usted tiene que dedicar también un momento para no hablar, sino un momento en su oración, quedarse callado, quedarse callada, para escuchar la voz de Dios. Y Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. No sé cuál es tu problema que tengas en esta mañana. Tal vez estés pasando por alguna tribulación, tal vez estés pasando por enfermedad, tal vez estés pasando por alguna crisis económica, desempleo, pero yo te invito en esta mañana a ponerte en todo momento en las manos de Dios, a venir a los pies de Dios y empezar a escuchar su voz. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo me va a hablar? Dios te va a hablar. Toma la Biblia, empieza a leer, y cuando tú empiezas a leer la palabra, empiezas a escuchar esa voz de Dios. Siempre aconsejo que cuando vamos a leer la Biblia, la leamos en primera persona, es decir, para mí. Cuando leemos el Salmo 23, leemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es en primera persona, o sea, leerla para mí en todo momento. Cuando la empezamos a leer, la empezamos a aplicar a nuestras vidas y empezamos a escuchar la voz de Dios. Yo quiero que te hagas una pregunta en esta mañana. ¿Soy más rápido para dar mi opinión que para escuchar lo que Dios quiere decirme en su palabra? ¿Soy más rápido para hablar, para dar mi opinión, que para escuchar lo que Dios me quiere decir a través de su palabra? Usted tiene que aprender a oír, a escuchar. Cuando usted va a la iglesia, al templo, usted va a alguna actividad cristiana, espiritual, usted debe de ir presto para oír, o sea, para estar atento a lo que Dios le va a hablar a través de la lectura de la palabra, a través de las alabanzas, a través de la prédica. Usted debe de ir dispuesto, disponible para escuchar, no distraerse, porque si se distrae, pues pierde muchas cosas, muchas bendiciones. ¿Qué quiero dejar en tu mente con esta primera parte del que tenemos que ser pronto para oír? Que el que escucha bien vive mejor. Óyelo bien. El que escucha bien vive mejor. Tal vez te falta poner más atención a lo que dice tu esposa, a lo que quiere hablar tu esposo, escucharlo más. Tal vez te falta más escuchar a tus hijos, escuchar a las personas que están a tu alrededor, al hermano, a la hermana de la iglesia. Y cuando escuchamos a alguien que está pasando por necesidad, que está pasando por tribulación, la persona con que lo escuches, porque es parte de la consejería. Nosotros los pastores, cuando vamos a dar consejería, lo que primero hacemos es escuchar. Y en ese momento, cuando escuchamos, la persona empieza a soltar todo aquello que lleva, todo aquello que está en su mente y en su corazón. Y damos oportunidad que hable, no interrumpimos, porque lo que queremos es escuchar. Cuando la persona termina, es ahí cuando ya nosotros, con la guía del Espíritu Santo y con sabiduría a través de la palabra de Dios, la Biblia, empezamos a aconsejar. Pero en el mayor de los casos es escuchar. Entonces, esto es importante. La característica número 2 que vamos a aprender aquí, y que el apóstol Santiago, iluminado por el Espíritu Santo, escribe en el capítulo 1, en el versículo 19, dice: todo hombre sea pronto para oír, esa es la 1, y la 2, tardo para hablar. Y aquí sí está un poco complicado, ¿verdad? La Escritura nos dice que debemos de ser lentos para empezar a hablar, o sea, tardo para hablar. Y aquí el término griego es bradis, que significa lento.
cuidadoso, controlado en nuestra forma de hablar. El sabio Salomón advertía sobre todo esto, mis amados hermanos, amigos que nos siguen a través de la transmisión. Y Salomón escribe un proverbio muy importante en el capítulo 10, versículo 19. Y mira lo que dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, en la mucha palabrería, no va a faltar que cometas un error y caigas en pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Y cómo hace falta la prudencia? A veces en un momento, en una situación, es necesario ser prudente. Tal vez tienes aquí lo que quieres decir, lo tienes acá, pero a veces eso que vas a hablar va a afectar a alguien. La forma en cómo lo vas a decir va a afectar a alguien. Y ahí hay que tener mucho cuidado. En la familia, voy a la familia, porque es ahí donde suceden muchas situaciones. En la familia tenemos que ser lentos, prudentes, cautelosos para hablar. Porque en algún momento, una situación, por ejemplo, un conflicto interno, usted se está preparando para irse a la iglesia, para irse al templo, al culto, y usted se está preparando, usted está motivado, está motivada, pero en ese momento usted, voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Usted busca tal vez el peine para peinarse y no lo encuentra. Y ya en ese momento viene una emoción ahí que empieza a desesperarle y empieza a angustiarle, y usted ya estaba alegre, estaba motivado porque iba al culto, pero en ese momento ya hay una emoción ahí que está empezando a tomar vida y empieza a crecer el enojo. Y cuando viene a ver, usted ya está enojado. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque usted hace la pregunta: ¿dónde está el peine? ¿Quién lo tomó? Y empiezan las situaciones al interior. No, yo no lo tomé. Yo tampoco. Parece ser verdad que nadie lo toma en esos momentos. Y se pierde y no aparece. Pero vea cómo una situación tan sencilla es utilizada por nuestro adversario para distraernos. Y si usted no es tardo para hablar, usted suelta una palabra y empieza a regañar, empieza a hablar fuerte y empieza a lastimar a las personas. Y en ese momento, si usted no controla, no es prudente, y empieza a hablar con un tono altivo y empieza a hablar de una manera que empieza a agredir a las personas, la familia, los integrantes se empiezan a desesperar. ¿Y qué sucede? Ya entran en una discusión y el ambiente de armonía, de paz que había, se rompe. Y ahí viene el problema, el conflicto. Por eso tenemos que ser lentos para hablar, o sea, sabios en ese sentido, qué es lo que vamos a decir. Y si su esposa o su esposo era inconverso y usted lo había invitado para ir ese día, ya no va a ir, porque se llenó de enojo, vino la discusión y dice: pues ya yo no voy. Y ya viene, y bueno, ¿y tú para qué vas? Y mira, y que cuando viene a ver ya está en una controversia, porque no tuvo cuidado, porque cuando se habló sobre el enojo, usted no escuchó, o cuando usted estaba leyendo la Biblia, usted no escuchó la voz de Dios sobre cómo controlar esas situaciones, cómo controlar el carácter, el temperamento, y en ese momento usted habló y soltó una palabra. Esto pasa también en la iglesia, ¿no? Sucede hasta en las mejores familias. En la iglesia pasa mucho. ¿Y cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas iglesias han pasado por problemas o hay discusión? Porque a veces se habla sin pensar lo que se va a decir en una reunión o simplemente en una plática al interior. Usted suelta una palabra que no debió de haber dicho, no la sazonó, y cuando viene a ver, ya cometió un error grave.
y hay una situación, hay que enmendar. Entonces tenemos que ser lentos para hablar. Cuando se acerca alguien a usted y le dice, hermanito, hermanita, quiero decirte algo, en ese momento usted tiene que agarrar y empezar a escuchar bien lo que le están diciendo. Y ahí usted va a someter todo lo que está escuchando a la palabra. Y va a decir, bueno, ¿me conviene hablar o no me conviene hablar? Si no me conviene hablar, mejor me quedo calladito. Y aunque quiera soltar algo ahí, no conviene, porque no es el lugar, porque no es correcto muchas situaciones. Entonces tenemos que ser lentos para hablar. Continuamos aquí en su programa, vamos a unos breves comerciales, no le cambie, siga con nosotros, en un momento regresamos. Continuamos aquí con ustedes en su programa, Jesucristo es la roca, y estamos trabajando, analizando el tema a la luz de la palabra sobre la importancia de poder tener dominio propio en nuestras vidas. Y el dominio propio nos lo va a dar nuestro buen Dios a través del Espíritu Santo. Y estamos hablando en el libro de Santiago, en su capítulo 1, en el versículo 19 y 20, y Dios nos habla, nos muestra que lo primero que tenemos que hacer es ser prontos, rápidos, veloces para oír su palabra y para oír a las personas. Y lo segundo es que tenemos que ser tardos, o sea, lentos para hablar, porque a veces cuando hablamos cometemos muchos errores, una indiscreción. Y cuántas personas se han metido en muchos problemas por hablar algo que no debieron de haber hablado. Mira lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 3, le dedica todo el capítulo al problema de la lengua. Y la lengua nos dice que compara la lengua con un fuego. El apóstol Santiago en el capítulo 3 la compara como un fuego que puede incendiar toda una vida, o sea, puede provocar un gran incendio, porque una palabra que no es bien dicha, una palabra mal dicha, puede destruir un matrimonio, puede dividir iglesia, puede romper amistades. Por eso el creyente debe de ser lento para hablar, reflexionando antes, reflexionar bien lo que va a decir en una situación en la cual se encuentre. Y esto es muy importante, mis amados hermanos y amigos que están siguiendo esta transmisión, porque en la medida en que nosotros hablemos, nos vamos a evitar muchas situaciones, muchos conflictos. A mí me encanta poder leer en la Biblia, en los evangelios, cómo Jesús, cuando va caminando y se le acercan las personas, usted va a encontrar que Él los escuchaba atentamente, usted podrá ver en cada momento en el cual estuvo frente a alguien, cuando estuvo frente al centurión que quería sanidad para su siervo, cuando estuvo frente a la samaritana, cómo los escuchó, y después de escuchar, cómo hablaba con sabiduría. Y usted recordará los problemas que había entre samaritanos y judíos. Y Jesús, con sabiduría, hablaba. O sea, no podemos nosotros estar confrontándonos con palabras, contradiciéndonos, sino que tenemos que hablar con sabiduría. Y una ilustración que nosotros podemos ver clara y sencilla es que usted conoce los frenos de un carro. Los frenos de un carro en los pedales tiene el freno y también el freno de mano. ¿Para qué está el freno en un automóvil o en un vehículo? Para evitar un accidente. La lengua, si no tiene freno, puede causar grandes tragedias, muchísimas tragedias. Entonces tenemos que ser tardos para hablar, o sea, pensar, sazonar lo que voy a hablar, porque si yo empiezo a hablar y soltar una palabra en contra de alguien, es más, a veces hasta la misma persona va y se lo dice al otro, y ya cometimos un error, porque nos inmiscuimos, no pensamos lo que íbamos a decir, nos metimos en la situación y cuando venimos a ver, ya causamos un conflicto con el amigo, con el hermano, con el vecino, con el esposo, con los hijos. Entonces,
antes de hablar con mi cónyuge, con mis hijos o con mis hermanos en Cristo o con toda persona que está a mi alrededor, debo hacerme la siguiente pregunta. ¿Esto edifica? ¿Va a edificar la vida de mi hermano? ¿Va a edificar su vida? La siguiente pregunta es, ¿esto que voy a hablar glorifica a Dios? Con esas dos preguntas nada más. ¿Esto va a edificar la vida de la persona de la cual estoy opinando o estoy hablando? Si no lo edifica, mejor me quedo callado. Y dice por ahí, ¿no?, un dicho, calladito nos vemos más bonitos. Porque a veces cometemos tantos errores en esa parte. Entonces, tenemos que ser tardos para hablar. La boca del sabio edifica, la boca del necio destruye. Entonces, lo que Dios quiere en esta mañana es que nosotros seamos sabios. Y la última característica que encontramos aquí es que el creyente debe ser tardo para airarse. Tardo para airarse, porque la ira del hombre o en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Y aquí la palabra griega, orge, describe una ira que se alimenta y se convierte en resentimiento. La ira trae resentimiento. La Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado nosotros con la ira, con el enojo, porque dentro de la ira humana brota en nosotros un egocentrismo, no va a producir la justicia de Dios. El apóstol Pablo lo aclara en el libro de Efesios en su capítulo 4, en el versículo 26, y lo dice claramente: airaos pero no pequéis, o sea, controlen su ira, no se dejen llevar por sus emociones. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mi pregunta es, ¿estás enojado con alguien? ¿Cuántos años llevas enojado? ¿Es con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu tío, con tu esposa, con tu esposo? Por algo tan pequeño te dejaste llenar tu corazón de ira y la ira se expandió. ¿Y cuánto tiempo llevas enojado? Estoy seguro que no eres feliz, que estás atado, que estás así amarrado o estás amarrada porque hay algo ahí que no te permite ser feliz. Dios nos llama en todo momento a perdonar. Y si Jesucristo perdonó en la cruz del Calvario, donde fue crucificado, donde fue humillado lo más que se pudo hacer, y sus palabras ahí en la cruz del Calvario fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué nosotros no perdonar? ¿Por qué tratar de aparentar una vida cristiana si no hay perdón en mi corazón? Si estoy enojado con alguien, si tengo rencor, ira en mi corazón, no puedo ser feliz, no puedo recibir, no puedo avanzar, no puedo caminar. Por eso mi cara anda siempre triste, anda enojada, anda molesto. ¿Por qué? Porque hay ira en mi corazón. Y la palabra nos enseña que debemos de ser tardos para airarnos. Me va a decir, pero eso cuesta. Claro, porque es que no es por nuestras propias fuerzas, sino es con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. Y es un poder, no un poder que digamos de lo que estamos acostumbrados a ver. Es un poder en lo espiritual, es un poder sobrenatural para vencer toda artimaña de nuestro adversario. ¿Qué hago cuando me enojo? ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Buscas que se cumpla tu voluntad o que se cumpla la justicia de Dios? Porque a veces queremos imponer nuestra voluntad a costa de todo. Y ahí es donde tenemos que controlar esas emociones y buscar siempre la justicia de Dios. Y si tengo que reconocer que cometí error, lo voy a hacer, y eso es humildad. Y Dios me va a enaltecer porque lo estoy haciendo de corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta parte. El que controla su ira refleja el carácter de Cristo. Así que si usted quiere controlar su ira, usted va a reflejar el carácter de Cristo. Usted quiere reflejar en todo momento donde usted vaya el carácter de Cristo, usted tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar
y tardo para airarse. Queridos hermanos, este pasaje y amigos, este pasaje apunta directamente a Jesucristo. Jesucristo fue pronto para oír. Escuchó a la samaritana junto al pozo cuando fue a tomar agua. La samaritana, Jesús le escuchó. Fue sabio para hablarle. Cuando los fariseos y los herodianos mandaron a que lo arrestaran, los guardias confesaron en Juan 7:46, jamás, dicen los guardias, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, porque hablaba con sabiduría y fue manso ante la ira. Cuando lo insultaban, usted va a leer en Primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pedro dice, no respondía, Jesucristo no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios, a su Padre. O sea, Él no respondía de la misma manera. ¿Cómo respondemos nosotros ante una provocación? Nos empezamos a irar o respondemos con justicia, con sabiduría. Tenemos que aprender a ser cada día mejores hijos de Dios. Tenemos que aprender a evitar muchos conflictos y a resolver conflictos. Pero esto va a ser cuando nosotros aprendamos a tener dominio propio por medio de Jesucristo. El fruto del Espíritu Santo nos da dominio propio. Usted va a buscar en Gálatas 5, capítulo 22 al 23, usted va a encontrar ahí mansedumbre, o sea, dominio propio. Solo en Cristo podemos vencer nuestra lengua y nuestra ira. Sin Él, nuestras palabras y emociones estarán siempre fuera de control. Y llevarás muchos años en el Evangelio, pero si no hay dominio propio, no hay crecimiento. Santiago nos recuerda 3 marcas de un cristiano maduro y quiero que las tenga siempre presente. El cristiano maduro escucha con prontitud, habla con prudencia y domina su ira con mansedumbre. Vamos a orar. Dios grande y poderoso, te doy gracias, Señor, en esta mañana por este momento que nos has dado para poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder tener dominio propio en nuestras vidas para ser cada día mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos da mucho gusto haber contado con su presencia. Igual queremos invitarle para que nos acompañe. Si no tiene una iglesia donde ir, ahí está la iglesia Roca Firme en Zapotal, primera sección. Ahí estamos a unos cuantos metros de la cancha de usos múltiples. Usted puede ir ahí con nosotros en la carretera a Occidente. Ahí estamos para recibirle con mucho amor y queremos enviar saludos a los que nos están sintonizando, a nuestro hermano José Alfredo Aguilar Hernández. Dios me lo bendiga, varón, Dios bendiga tu vida ahí en tu trabajo. Nuestra hermana Anet, saludos. Nuestra hermana Sonia también, que está conectada. Nuestra hermana Isela García también, Dios te bendiga, hermana. Nuestra hermana Anet, nuestro hermano Ángel Alberto Alpuín, enviamos saludos cordiales también, y a la iglesia Alto Refugio Internacional, a nuestra hermana Graciela Santos Hernández, Dios te bendiga, mi hermanita, a nuestra hermana Liz González Méndez, a todos ustedes, hermanos, que nos sintonizan a través del canal 8, Tu Nueva Visión, les enviamos un cordial saludo, y así también a los hermanos de la iglesia Roca Firme. Hermanos, esta semana tenemos ya la escuelita de verano, donde va a haber temas importantes para sus hijos. Mándelos, empezamos el jueves, primero Dios, jueves, viernes, sábado, a partir de las 4:30, ahí en las instalaciones de la iglesia Roca Firme. Todo está listo ya para recibir a sus hijos e impartir las clases ahí de enseñanza para cada uno de ellos. Yo te invito en el nombre del Señor a poder estar allí, llevar a tus hijos. Si usted está siguiéndonos de algún otro lugar, comuníquese con nosotros. Y si yo quiero llevar a mi hijo pero no conozco, usted repórtese con nosotros. Y están los números 933-120-3926 y con gusto le enviamos la ubicación y estamos orando por ustedes. Mis amados hermanos, un abrazo fuerte. Dios me los bendiga a todos. Adiós.